Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver aspectos de germinación, desarrollo y asignación de recursos en plantas. Y esta es la segunda clase de ecofisiología vegetal. Como ya vimos en la clase anterior, gran parte del curso, o básicamente este curso, está focalizado en lo que son plantas terrestres y particularmente en las espermatófitas, que recordar que son aquellas plantas que tienen semillas. Si bien todas las plantas terrestres o embriófitas tienen un embrión, las espermatófitas tienen el embrión protegido por una serie de tejidos y eso es lo que se denominaría la semilla. Ya particularmente el embrión está acompañado por los cotiledones, que van a ser las primeras hojas de la planta una vez germine. Van a ser las primeras hojas fotosintéticamente activas y también van a proveer de reservas a la plántula durante las primeras fases del desarrollo. El endospermo, que es tejido materno nutricio y que aporta nutrientes a la semilla mientras está en este estado de poca actividad. Y la testa o tegumento, que sería la cubierta de origen materno que envuelve a la semilla. Esta semilla está desnuda en el caso de las gimnospermas, ya porque los primordios seminales, que básicamente es esta estructura que contiene, que contiene el gametofito femenino y es lo que va a dar lugar finalmente a la semilla. Estas semillas están, como decía, no están en un fruto, sino que están simplemente dispuestas sobre unas brácteas, como en el caso de este cono femenino de la araucaria. Sin embargo, en el caso de las angiospermas, el primordio seminal está protegido por un carpelo, que es lo que también habéis conocido alguna vez como gineceo, que sería esta parte de la flor, esta botellita típica que siempre hemos visto en los diagramas florales, ¿ya? En este caso, este sería el carpelo de una flor de tomate, y si os dais cuenta, este carpelo se parece mucho a cómo es un tomate una vez ya se ha desarrollado, ¿ya? Porque en definitiva el fruto es el carpelo engrosado que contiene en su interior a las semillas, ¿ya? El fruto, además de la semilla, tiene 3 capas que en su conjunto se llaman pericarpo, y estas tres capas perdón, sería el endocarpo, mesocarpo o epicarpo, también conocidos o denominados endocarpio, mesocarpio o epicarpio, pero yo los conozco como por la primera terminación que les di, ¿no? Pericarpo, mesocarpo, endocarpo, respectivamente. Bueno, la germinación constituye una de las primeras fases del ciclo vital de las plantas. Ya la germinación se alimenta de reservas que están almacenadas en la semilla y por lo tanto estamos hablando de una fase del ciclo vital heterotrófico, ya porque no es el organismo el que está obteniendo sus propios recursos, sino que está siendo alimentado por reservas. Una vez la semilla germina, genera una plántula. Esta plántula ya va a empezar a obtener sus propios alimentos, lo que son las reservas de carbono las va a obtener a partir de la fotosíntesis, y ahí estamos hablando, por lo tanto, del comienzo de un metabolismo autotrófico, ¿ya? La planta crece, finalmente alcanza la madurez sexual para poder reproducirse. La fase intermedia, cuando ya hemos pasado ya tenemos una planta que está más desarrollada que lo que es la plántula, es decir, ya tiene hojas adultas y no solamente los cotiledones, es la fase de juvenil y ya pasaría a ser adulta una vez ya ha adquirido la madurez sexual. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre todo de germinación, ya un poquito también de crecimiento después, pero gran parte de la clase de hoy tiene que ver con germinación. Las semillas normalmente no germinan inmediatamente después de la maduración del fruto, sino que pasan un periodo de latencia o dormancia.
durante el cual no germinan, aunque las condiciones ambientales sean las favorables. ¿A qué me refiero con condiciones ambientales? Con temperatura, agua, luz, etcétera. Ustedes seguramente habrán hecho alguna vez en algún momento de su vida, particularmente en el colegio, estos experimentos de germinación en los que uno agarra un porotito, lo pone en agua, de ahí la semilla se hincha y germina inmediatamente. Hay semillas que aunque tú las pongas en agua no van a germinar, ya, y es porque son semillas que están en un estado de latencia o de dormancia. El conjunto de semillas que no germinan conforma el banco de semillas, el cual se clasifica en persistentes si hay semillas en el suelo o las semillas duran en el suelo por más de un año, o transitorios si las semillas duran en el banco de semillas durante menos de un año, es decir, la planta libera las semillas y quedan unos meses en el suelo o en la copa, lo vamos a ver ahora, antes de su germinación. Ahí estaríamos hablando de transitorio. Como decía, estas semillas en muchos casos, es lo más frecuente, se almacenan en el suelo, pero en otros casos se almacenan en la planta, fenómeno que se llama serotinia. Aquí tenéis algunos ejemplos de bancos de semillas persistentes en el suelo. Serían los responsables del desierto florido, fenómeno que nosotros aquí en Chile conocemos muy bien y que ocurre eventualmente en el desierto de Atacama. Esto ocurre porque hay muchas plantas que son anuales en el desierto de Atacama que producen semillas e inmediatamente después mueren, son plantas anuales, terófitos, recuerden ese término, lo vimos en la clase pasada, y si tenemos un año que es excepcionalmente húmedo, es ahí cuando la cantidad de humedad disponible es suficiente para romper la latencia de estas semillas que germinan y además florecen casi inmediatamente porque son plantas anuales que tienen que completar el ciclo vital durante ese año. ¿Ya? Y eso explica el fenómeno del desierto florido, como decía. En otros casos, en el caso de bancos de semillas que están almacenados en la planta, es decir, de la serotinia, este fenómeno se asocia con el fuego. Particularmente estas semillas son liberadas cuando la planta se quema y ese calor permite la apertura de estos conos que liberan las semillas y germinan inmediatamente después en el ambiente posfuego. Esta estrategia se ha asociado a una manera de favorecer el reclutamiento, puesto que en condiciones posincendio hay una liberación de la competencia, porque hay muchas plantas que mueren y por lo tanto hay menos competencia por los recursos. Y además normalmente el suelo está fertilizado fruto de la combustión parcial de la materia orgánica. En la carpeta Drive del curso vais a tener un vídeo ya que podéis ver de manera completa o simplemente en el minuto 43 donde explican este fenómeno de la liberación posfuego. Bueno, y esta dormancia, ¿cómo se rompe? ¿Cómo las semillas pasan a estar en un estado de latencia, de baja actividad metabólica, a germinar? Bueno, pues hemos visto un par de ejemplos ahora mismo con esto del desierto florido y la liberación de semillas posincendio. En el caso de la liberación de las semillas posincendio, lo que está pasando básicamente es que las semillas no están siendo expuestas a unas condiciones de humedad y temperatura dentro del fruto y por lo tanto no pueden germinar. Ya, en cualquiera de estas situaciones hemos visto que hace falta una alteración de las condiciones ambientales para que se rompa la dormancia. Y esa alteración va a determinar, va a favorecer la germinación, bien porque aumente la permeabilidad al agua y a los gases de las cubiertas seminales o de la cubierta del fruto. En ese caso estamos hablando de que la semilla tenía una dormancia física porque había una barrera física que estaba impidiendo la germinación. O en otros casos la germinación comienza cuando hay algún proceso fisiológico que se altera, siendo este proceso fisiológico el que estaba impidiendo la germinación
de la semilla. Estos fenómenos fisiológicos pueden ocurrir tanto a nivel de embrión, a nivel del endospermo, de la testa o del pericarpo. Vamos a ver por separado ejemplos de dormancia física y de dormancia fisiológica y de cómo esta dormancia se puede romper y cuál es el significado. Vamos a empezar con la latencia física. La latencia física, como yo decía, tiene que ver con que hay una cubierta, bien sea de la semilla o bien del fruto, que impide la penetración del agua y de los gases y por lo tanto la semilla no germina. Para que esta semilla pueda germinar, lo que hay que hacer es aumentar la permeabilidad de esta cubierta, proceso que se conoce como escarificación. Esta escarificación puede ser física o mecánica. Por ejemplo, en los laboratorios donde se trabaja con semillas se puede conseguir generando o ejerciendo realizando una incisión en la cubierta seminal, por ejemplo, o lijándola, básicamente con lija, también con arena, son diferentes maneras. Pero también puede hacerse por medio de químicos, y estos químicos son ácidos, por lo que también hablamos de escarificación química o ácida. Particularmente se suele hacer con ácido sulfúrico diluido. Bueno, ahora sí que vamos a pasar a ver mecanismos de latencia, ya qué es lo que rompería estas latencias. Vamos a empezar por latencia física y el significado ecológico. Empecemos por semillas que tienen latencia física y esta latencia se rompe cuando la semilla pasa por el tracto digestivo de los animales. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, tenemos semillas que fueron obtenidas de las fecas de Monito de Monte, semillas estamos hablando de la murta de Ugni molinae, y unas semillas que proceden de frutos que fueron colectados del árbol, a las cuales se le eliminó manualmente el pericarpo, ya lo que sería la parte carnosa del fruto de la murta. Y lo que estamos viendo es que después de poner estas semillas en condiciones óptimas de agua, de temperatura y de luz, lo que vemos es que el tiempo de germinación medido en días fue mayor en las semillas que procedían de frutos manipulados experimentalmente, mientras que el tiempo de germinación fue mucho menor, 24 días en promedio, en las semillas que provenían de las fecas del Monito de Monte. Por lo tanto, estaríamos viendo de que cuando las semillas son ingeridas, pasan por el tracto digestivo, germinan en menos tiempo. ¿Cómo se interpreta esto? Pues se interpreta como que la escarificación química que se produce en el tracto digestivo del animal, que sabemos que los tractos digestivos de los vertebrados tienen ácidos ya que degradan la materia orgánica, pues esta escarificación química aumenta la probabilidad de la germinación tras la dispersión. Es decir, una vez que el animal se ha comido la semilla, es muy probable que la feca no esté también en la misma planta parental, sino que esté más lejos. Y por lo tanto, la germinación va a ocurrir lejos de la planta parental, disminuyendo la competencia entre esta planta y la descendencia, así como entre la progenie entre sí, porque no van a germinar seguramente, las fecas no van a caer todas exactamente en el mismo sitio, sino que también van a estar un poquito dispersas. Otro mecanismo, aquí en la parte superior veis como yo voy enumerando sucesivamente los mecanismos que vamos a ver. Otro mecanismo por el cual se rompe la dormancia física es mediante la exposición a elevadas temperaturas como las que ocurren en los incendios. Aquí tenéis un ejemplo de la germinación de Cistus montpelliensis, que es una planta
de la cuenca mediterránea. Aquí tenéis las semillas, estos cuadritos son de 1 milímetro cuadrado, así es que podéis ver que son semillas muy pequeñas y tienen además una cubierta bien durita. Aquí estamos viendo el porcentaje de germinación con el tiempo, medido en días, de semillas que estuvieron expuestas a 100 grados por 10 minutos, 120 grados por 10 minutos, 120 grados por 5 minutos, 100 grados por 5 minutos. Lo que estamos viendo es que el porcentaje final de germinación de las semillas expuestas a 100 grados por 10 minutos es mayor, cercano al 75%, que el de los otros tratamientos de choque térmico, pero sobre todo que el tratamiento control, es decir, semillas que no estuvieron expuestas a choque térmico. Además, la velocidad con la que se alcanza este porcentaje de germinación es mayor. Fíjense que el 50% de las semillas germinaron en el tratamiento de 100 grados durante 10 minutos, pasados poco más de 20 días, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, en el de 120 grados, para alcanzar el 50% de la germinación total, que estos serían como por acá, tenemos que pasaron más o menos lo mismo en realidad, pasaron más o menos lo mismo. En este caso particular, la diferencia en la velocidad de germinación se obtiene con el tratamiento, con respecto al tratamiento control, más que con los otros tratamientos de choque térmico. ¿Cuál es el significado ecológico de esto? Básicamente es que la escarificación física provocada por las elevadas temperaturas de un incendio estimula la germinación tempranamente de básicamente el pool completo de semillas y por lo tanto la germinación se produce en un ambiente ventajoso para el reclutamiento. Por lo que yo comentaba antes, porque la competencia es mucho menor, dada la muerte de las plantas y la apertura del dosel, y a la alta fertilidad por la liberación de nutrientes de la combustión parcial de los tejidos. Aquí tenéis un ejemplo que es bien bonito. Esto es una foto tomada en campo donde se hizo una hoguera, también en la cuenca mediterránea. Ya aquí veis los carbones en el centro y lo que se observan es una serie de plántulas que aparecen, son plantas muy jovencitas, que aparecen justo en el perímetro de esta hoguera. Y aparece alguna, pero muy pocas, ya traspasado este perímetro y finalmente cuando nos alejamos un poquito más ya básicamente no hay ninguna. Lo que pasó aquí es que las semillas estaban por todas partes en el suelo, justo en la zona donde se estaba produciendo la llama, no germinó ninguna semilla porque normalmente o seguramente las temperaturas que se alcanzaron en esta parte fueron muy elevadas, provocando la muerte de las semillas, pero en el perímetro la temperatura fue suficientemente alta como para provocar una escarificación física por calor, ¿ya? Porque al aumentar la temperatura, la testa de las semillas se resquebraja, permitiendo que pueda ingresar el agua después del incendio dentro de la semilla. A medida que nos alejamos del límite de la hoguera, las temperaturas fueron demasiado bajas como para estimular la germinación masiva. Esta ruptura de la latencia física por medio del calor también ha sido detectada en Chile, particularmente en Chile central, por ejemplo, en Bachelia caben o el espino, antes conocido como Acacia caben, el litre o Litrea cáustica o la Muehlenbeckia astulata, que es el boquinegro. Otro mecanismo de ruptura de la dormancia física es la marcada fluctuación diaria de la temperatura, ya de tal manera que estos ciclos diarios provocan la dilatación y la contracción de la envoltura dura del fruto o la semilla, es decir, estaríamos hablando también de una escarificación física, pero ya no provocada por temperaturas muy altas, sino por esta alternancia de frío-calor.
Aquí tenéis un ejemplo en una fabácea de Australia, de Sydney. Tenemos un tratamiento control en el que la alternancia de temperaturas fue de 28 y 18 grados centígrados, que fue lo que los investigadores midieron en un suelo de un lugar no quemado y por lo tanto con una cubierta vegetal eh, eh, madura. Ya, y lo que vemos es que el porcentaje de germinación final fue de aproximadamente un 15%, mucho menor que el porcentaje de germinación de semillas que estuvieron expuestas a ciclos de temperatura bastante más abruptos, por ejemplo, 40-18 grados, 47-16 grados, 61-16 grados, que son alternancias de temperaturas que los investigadores midieron en lugares que habían sido quemados y por lo tanto donde la vegetación había desaparecido. Aquí tenéis, los gráficos, ya. Esto serían las temperaturas del suelo en una condición de dosel cerrado y en una condición de dosel abierto a lo largo de un día. Ya cada línea muestra mediciones diferentes y lo que vemos es que durante la noche o en la mañana las temperaturas son, entre comillas, bajas, 20 grados, estamos hablando de un lugar donde las temperaturas no son tan bajas como por ejemplo aquí en Valdivia, ¿ya? Y a mediodía sube a medida que el suelo va recibiendo la radiación, pero este incremento es mucho más acusado en una condición de cielo de dosel abierto, ya fíjense, llegaron a medir más de 60 grados, mientras que en la situación de dosel cerrado la máxima temperatura es en torno a 35 grados. Entonces lo que vemos es que las alternancias de temperaturas en lugares con dosel abierto son muy grandes y esta alternancia marcada podría ser la responsable de la estimulación de la germinación por aumento de la permeabilidad de la envoltura seminal en este caso. Y fijaros que esta condición de dosel abierto y dosel cerrado también se produce en sitios con incendios recurrentes, de tal manera que el dosel se abre después del incendio y sería el mecanismo de ruptura de la dornancia. Ahora vamos a pasar a ver mecanismos que rompen la latencia fisiológica o la dormancia fisiológica, ¿ya? Y recuerden que en este caso el agua y los gases pueden llegar hasta el embrión, pero hay algún mecanismo fisiológico que está impidiendo que esta germinación se produzca, ¿ya? Y estos procesos fisiológicos pueden ocurrir a nivel de embrión, de endospermo o de testa o de pericarpo. El primer mecanismo que vamos a ver de ruptura de la dormancia fisiológica es el que tiene que ver con el lavado de inhibidores de la germinación, que son solubles en agua, ¿ya? Y que pueden estar tanto en la cubierta seminal o como en el fruto. Aquí tenéis un ejemplo en un pasto, ya, de la cuenca mediterránea, donde hubieron semillas que estuvieron expuestas a gotitas de agua, ya no estuvieron dentro de un vaso de agua, sino que le iban aplicando gotitas de agua por 93 horas, por 72 horas, por 48 horas y por 24 horas. ¿Ya? Y todo el tiempo iban metiéndole las gotitas, ¿ya? Empezaron a observar cierta germinación pasados 5 días, ¿ya? Y a medida que iba pasando el tiempo, el porcentaje de germinación aumentó de una manera muy notable en aquellos tratamientos donde la cantidad donde las horas de exposición a gotitas de agua fue mayor, ya 93 horas o 72 horas denotados con la letra A y B acá. ¿Ya? Entonces el porcentaje de germinación fue más grande y también la tasa de germinación, es decir,
se obtienen, por ejemplo, un 30% de germinación en 10 días, mientras que el 30% de germinación se obtiene en los tratamientos T y D pasados 16 días. ¿Ya? Entonces, cuanto más tiempo son expuestas las semillas a gotitas de agua, mayor es el porcentaje de germinación y mayor es la velocidad con la que las semillas germinan. ¿Cómo se interpreta esto? Pues que en ecosistemas áridos, como en ciertas zonas de la cuenca mediterránea, la probabilidad de germinación aumenta cuando la lluvia aumenta la disponibilidad de agua. De manera que estas semillitas que vayan a germinar van a tener mayor probabilidad de establecerse porque va a haber suficiente agua como para que la plántula sobreviva y no se muera por déficit hídrico. Este mecanismo ha sido descrito en Chile para el tomate silvestre, el Solanum lycopersicoides, ya que es esta vallita de acá. Fíjense que es un tomate muy pequeñito, no como los que nos comemos actualmente, que proceden de selección y en algunos casos de manipulación genética. Estos tomatitos necesitan ser lavados con una cantidad de agua significativa para que las semillas puedan germinar. ¿Ya? Y esto hace mucho sentido cuando sabemos que estas especies crecen en ecosistemas muy secos. Esta fotografía que tenéis aquí, por ejemplo, es en Putre, donde sabemos que la disponibilidad de agua es extremadamente baja. Otro mecanismo de ruptura de la dormancia fisiológica sería la eliminación de estos inhibidores de la germinación mediante el paso por el tracto digestivo de animales. ¿Ya? Aquí tenéis un ejemplo de la Pennatia corimbosa, una planta de Nueva Zelanda. Aquí tenéis el porcentaje de germinación, sería esta barrita negra, en semillas que fueron puestas a germinar con el pericarpo, es decir, con la parte carnosa del fruto, mientras que estos serían semillas donde el pericarpo fue extraído de manera manual. Y lo que observamos es que el porcentaje de germinación es cercano a 100 en estas semillas en las que el pericarpo fue extraído de manera manual. ¿Ya? ¿Cómo se explica esto desde un punto de vista ecológico? Bueno, pues es algo muy parecido a lo que vimos con el caso del monito de monte, aunque hay ciertas diferencias y las vamos a ver. En este caso, la probabilidad de germinación también es más alta después de la dispersión. ¿Por qué? Porque estos frutitos son comidos por ciertas aves gallináceas, particularmente el Gallirayus australis, ¿ya? Que es este pajarito, pensemos que sería parecido a lo que tenemos aquí como, por ejemplo, el wet-wet, sería algo parecido al wet-wet, ¿ya? Es un ave de bosque que tiene un hábito poco volador, puede volar, pero vuela pocas veces y se alimenta de estos frutos que caen al suelo. Entonces, seguramente las semillas van a ser defecadas lejos de la planta parental y por lo tanto la competencia con esta planta, así como con otros individuos de la progenie, va a ser menor. Pero fíjense que en este caso las semillas no germinaban hasta que no pasara por el tracto digestivo porque habían unos inhibidores en el pericarpo, ¿ya? No porque las semillas necesitaran una escarificación ácida, sino porque el pericarpo estaba impidiendo que la semilla germinara. Es diferente al caso de la murta, donde la semilla necesita pasar por el tracto digestivo para que la germinación ocurra. Y esto explica que en el otro caso, en el caso de la murta, las semillas no tenían pericarpo en ninguno de los dos casos, solamente que unas sí que habían pasado por el tracto digestivo. En este caso, de esta planta de Nueva Zelanda, hay semillas con pericarpo y semillas sin pericarpo, ¿ya? Y en ningún caso pasaron por el tracto digestivo y sin embargo las que sí germinan son las que no tienen pericarpo.
Veamos ahora otro ejemplo de ruptura de la dormancia fisiológica. En este caso, se trataría de cambios en la calidad espectral de la luz. Nosotros vamos a ver esto con mayor detalle en el curso, en las clases que tienen que ver con fotosíntesis, pero yo creo que vosotros ya sabéis que la luz la podemos medir en términos de cantidad, cuánta luz hay, pero también en términos de calidad, es decir, cuáles son los colores que contiene esta luz. Eso sería lo que explicaría que nosotros cuando vamos a comprar una ampolleta para la casa la podemos comprar de luz blanca que llaman o fría o luz cálida, que es un poquito más amarilla. Lo que han cambiado son la cantidad de colores que hay dentro de esa luz, ¿ya? Y cuando hablamos de los colores, estamos hablando de la calidad espectral. Bueno, hay semillas que responden a la calidad espectral dependiendo de cuánta luz haya de color rojo y cuánta luz haya de color que se llama rojo lejano. La cantidad de luz roja tiene una longitud de onda de 660 nanómetros, mientras que la calidad del rojo lejano, o sea, la luz rojo lejano tiene una longitud de onda de 730 nanómetros. Lo veremos también en detalle cuando hablemos de la clase de fotosíntesis de luz, pero la longitud de onda es la manera en la que nosotros medimos el color de la luz. Bueno, en el caso de esta especie, que es el plántago mayor es un pariente cercano del siete venas, ¿ya? La semilla de plántago germina más, fíjate, o fijaros aquí tenemos porcentajes cerca del 100%, cuando la cantidad de luz roja frente a la cantidad del rojo lejano es cercano a 1. Mientras que cuando esa ratio es cercana a 0, no germinan. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque estas relaciones entre luz roja y rojo lejana son las que existen bajo diferentes condiciones ecológicas. Cuando medimos la luz por sobre un dosel, la luz que estamos midiendo va a tener valores de rojo lejano en torno a 1, cercano a 1. Mientras que cuando medimos la luz bajo dosel, la cantidad de luz rojo lejano es cercano a 0. Este gráfico quizás ahora mismo para vosotros es muy complejo, lo entenderéis mejor cuando estemos en la clase de fotosíntesis, pero lo que me importa básicamente es que sepáis estos valores. Luz rojo lejano es cercano a 1 por sobre el dosel y sin embargo es cercano a 0 por bajo el dosel. ¿Esto por qué es así? Porque las plantas cuando hacen fotosíntesis consumen la luz roja, ya absorben la luz roja. Por lo tanto, la cantidad de luz roja que hay por sobre las plantas es muy alta y la cantidad de luz roja que tenemos por bajo el dosel es muy baja, porque la luz roja ha sido absorbida por las plantas, mientras que la luz del rojo lejano no se absorbe, ¿ya? Y por lo tanto esto explicaría que estos cambios en la calidad espectral dependiendo de si estamos por sobre el dosel o por bajo el dosel. La planta que yo os mostraba anteriormente, esta plántago mayor, es una planta ruderal. ¿Esto qué significa? Que es una planta que invade terrenos baldíos, terrenos perturbados en gran parte del mundo. Los terrenos perturbados normalmente carecen de un dosel cerrado y por lo tanto esta planta detecta que está en un sitio óptimo para su establecimiento a través de calidades espectrales en las que el rojo lejano, la cantidad de luz roja es muy alta. El siguiente mecanismo de ruptura de la latencia fisiológica tiene que ver con señales químicas como el nitrato. Normalmente estas señales químicas interaccionan con otras condiciones ambientales, sobre todo temperatura y luz, ¿ya? ¿Qué significan el nitrato?
o altas concentraciones de nitrato, mejor dicho, significa que hay pocas plantas consumiendo nitrato, porque el nitrato es una de las formas en las que las plantas absorben el nitrógeno del suelo. Si hay mucho, significa que hay baja competencia, ¿ya? Aquí tenéis el ejemplo de esta plantita anual de los bosques templados de Eurasia, ¿ya? Y lo que estamos viendo aquí son diferentes concentraciones de nitrato. Sin nitrato 0,5 milimolar y 10 milimolar en condiciones de 20 grados o de alternancia entre 20 y 10 grados, totalmente en oscuridad o con un fotoperiodo de 12 horas. Eso significa 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Ya, lo que observamos es que claramente la oscuridad a 20 grados no es una condición que permita la germinabilidad, ¿ya? Pero sí que hay germinabilidad cuando o bien hay una alternancia de temperaturas, ¿ya? O bien cuando no hay alternancia de temperaturas, pero sí que hay luz, ¿ya? En cualquiera de estas condiciones, la germinabilidad va a ser mucho más alta cuando la planta está, cuando las semillas están incubadas a 10 milimolar de nitrato. Y como yo decía, básicamente esto lo que nos está hablando son de condiciones de baja competencia, porque si hay mucho nitrato, lo que significa básicamente es que no hay muchas plantas que estén compitiendo por ese nitrato. Y por lo tanto, la probabilidad de que las plántulas que provengan de estas semillitas germinadas van a tener un éxito de establecimiento alto. El nitrato no solamente se produce en condiciones de perturbación, en este caso, por ejemplo, que yo os comentaba, este nitrato se produce, por ejemplo, cuando hay una caída de un árbol, ya en esta condición de bosque donde viven estas plantitas, pero en otros casos este aumento de la cantidad de nitrato en el suelo viene de la quema de tejidos vegetales durante los incendios, ¿ya? Y por lo tanto el nitrato también ha sido interpretado como una señal de ambiente posincendio, donde como vimos antes el reclutamiento puede ser ventajoso porque hay poca competencia por la luz y por el agua y por los nutrientes, pero además estamos en una condición, como decía, de alta fertilización porque la combustión del material vegetal va a enriquecer el suelo en nitratos. Si el incendio es muy, muy severo, esto no va a ocurrir, finalmente el nitrógeno se va a volatilizar, pero si la severidad del fuego no es muy alta, efectivamente vamos a tener una fertilización del suelo. Y aquí lo veis como en el caso de semillas de Pinus alepensis, un pino de la cuenca mediterránea, que fueron incubadas a diferentes concentraciones de nitrato, y lo que se observa aquí es que las mayores concentraciones, en lo que las mayores germinaciones se dieron en concentraciones de nitrato de entre 80 y 160 micromolar, en este caso no milimolar como en el caso anterior, que precisamente fueron las concentraciones de nitrato obtenidas en cenizas calentadas a 250, entre 250 y 550 grados centígrados. Estos son temperaturas habituales en incendios de severidad moderada a alta. Y sabemos que estas plantas, Pinus alepensis, recluta de manera masiva después del fuego, no solamente precisamente por esta fertilización del suelo, sino porque es una planta que tiene serotinia, donde las semillas son liberadas o bien después de una ola de calor o bien después de un incendio, donde realmente la liberación es muy masiva. Otro mecanismo de ruptura de la latencia fisiológica son por señales químicas derivadas del humo, ¿ya? El fuego también puede estimular la germinación de ciertas plantas, no a través de las temperaturas elevadas, no a través de la alternancia de temperaturas que se provocan en un ambiente posincendio,
no a través de la liberación de nitratos o de la fertilización del suelo con nitrógeno, sino a través del humo. Se sabe que el humo en algunas especies rompe la latencia fisiológica, ¿ya? Y el significado ecológico sería el mismo que hemos visto anteriormente. Es una manera en la que las plantas identifican que las condiciones de establecimiento podrían ser óptimas, ya condiciones de establecimiento óptimas dadas por el incendio. Esta germinabilidad estimulada por el humo ha sido detectada en especies de la zona de Chile central, particularmente Acacia caven, que también ahora se conoce como Vachellia caven, Baccharis vernalis y la Treboa quinquenervia, ¿ya? Y por lo tanto, esto nos podría estar hablando de que quizás el humo tuvo, o el fuego, mejor dicho, tuvo algo que ver en la evolución de algunas de las plantas de los ecosistemas de Chile central. Hay que tener cuidado, no obstante, con el humo, porque el humo no solamente rompe la latencia fisiológica, sino que se plantea que en algunos casos el humo podría romper la latencia física. ¿Por qué? Porque el humo es ácido y al ser ácido podría estar provocando una escarificación química de la testa, rompiendo la latencia fisiológica, física, no la fisiológica, ¿ya? En el caso del espino, esto podría ser así porque se sabe que temperaturas moderadas no rompen la dormancia física de estas semillas, pero sí temperaturas muy altas, y en cambio el humo sí que lo hace. Todo esto a mí me lleva a pensar a que posiblemente el humo, en el caso particular de esta especie, podría estar provocando una ruptura de la dormancia física mediante la escarificación ácida de la testa. Fíjese aquí que las semillas, como que uno lo ve un poco, ¿no? Tienen aspecto de ser semillas duras. Vamos a pasar ahora a otro mecanismo de latencia fisiológica en el que la germinación es estimulada cuando es expuesta a determinadas intensidades de luz y de fotoperiodo. Es decir, tiene que haber una determinada cantidad de luz y tiene que haber un determinado fotoperiodo, es decir, alternancia de luces, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos casos que nos va a permitir comprender bien el significado ecológico. Por una parte tenemos este árbol, que es la bétula péndula, no importa ya. Este árbol es típico de bosques templados y germina en primavera. Por lo tanto, las semillas tienen que estar expuestas a la luz por hartas horas cada día, ¿ya? Eso pueden ser, por ejemplo, mínimo 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, porque sería el fotoperiodo más típico de la primavera. Sin embargo, esta plantita anual que tenemos aquí, que es típica de pastizales mediterráneos, germina en invierno. Entonces, bueno, aquí estoy viendo que hay un pequeño error, lo voy a corregir ahora cuando os pase el PPT. Esta planta requiere fotoperiodos cortos, ya, por ejemplo, 8 horas de luz ya y 16 horas de oscuridad todos los días durante varios días para estimular la germinación. ¿Por qué? Porque sabemos que en invierno la cantidad de horas de luz que tenemos es mucho menor. Cuando esta planta ve que las horas de luz es menor, ahí es cuando puede, o sea, identifica que está en invierno y ahí germina. Otro mecanismo más, el último que vamos a ver, sería lo que se llama estratificación fría. Eso significa la exposición prolongadas entre 1 a 4 meses, muchas veces son 3, a bajas temperaturas, habitualmente 4 grados, ¿ya? Normalmente esta estratificación se produce en condiciones de humedad, es decir, también las semillas están puestas en un ambiente húmedo, pero no siempre. ¿Qué significa, cuál es
el significado de la estratificación fría. Es una manera por la cual las plantas detectan la estación de crecimiento, particularmente el frío. Es decir, la semilla es expuesta durante un tiempo prolongado a bajas temperaturas, la semilla piensa, entre comillas, que ha estado que ya ha pasado el invierno y por lo tanto ha llegado el momento adecuado para germinar, que es una vez pasado el invierno. Aquí tenéis ejemplos de semillas estratificadas en humedad, como os contaba, por 4 grados, o sea, 4 grados por 120 días en un pino de Estados Unidos, Pinus taeda. ¿Ya? Aquí tenéis la germinación acumulada, es decir, cuántas semillas han germinado por unidad de tiempo. Aquí tenéis el tiempo en días. Y lo que se observa, esto está hecho para 2 poblaciones, unas al noroeste de Mississippi y otras al suroeste de Mississippi. Y lo que vemos aquí en las curvas de germinación es que las semillas estratificadas alcanzan el 100% de la germinación pasados, no llega a 5 días, mientras que las semillas que no estuvieron estratificadas empiezan a germinar mucho más tarde y germinan más lentamente y no alcanzan el 100% de la germinación, ¿ya? Por lo tanto, claramente las semillas necesitan ser estratificadas para poder germinar y además este requerimiento de la germinación es más necesario en las semillas del noroeste de Mississippi, donde el clima es más frío y la estacionalidad es mayor. ¿Ya? Entonces lo que vemos es que hay una variación en la germinabilidad en función de las poblaciones. No siempre el mecanismo tiene la misma intensidad dependiendo del lugar en el que estemos estudiando la misma especie. ¿Ya? Normalmente es raro que el mecanismo cambie, pero sí que es frecuente que haya variación en la intensidad del tratamiento que se debe de aplicar. Bueno, entonces un poco como resumen de esto, aparte de lo que es la parte más puramente ecofisiológica, os quería resumir un poco cómo es que uno hace para poder averiguar si una especie o una población tiene latencia, ¿no? Cuáles son un poquito los procedimientos a seguir. Lo primero que hay que hacer, como podéis un poquito identificar por como hemos visto en la clase, es saber cuáles son los requerimientos ecológicos de la especie, es decir, cuáles son las características ambientales en el lugar que habita, ¿ya? O cuál es el mecanismo de dispersión, si se dispersa por agua, por animales, por viento, y también cuál es la fenología de la germinación, es decir, germina normalmente en primavera, normalmente en verano, ya cuanta más información tengamos acerca de esto, va a ser más fácil poder plantear una posible hipótesis, ¿ya? Porque normalmente no tenemos todo el tiempo ni todo el dinero del mundo para testarlo todo, entonces tenemos que elegir mecanismos potenciales de ruptura de la dormancia. ¿Ya? Entonces la idea es elegirlos a partir de la ecología de la especie. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos son semillas de Cistus albifolius, que es una de las plantitas que yo os he mostrado antes, la que germinaba precisamente alrededor del fuego. ¿Ya? Sabemos que tiene semillas con testadura, yo he tocado las semillas, son realmente muy duritas, ¿ya? Y bueno, no solamente tienen que ser duras las semillas, uno la corta y puede ver si la testa es dura en sí, ¿ya? Y sabemos que hay una germinación muy profusa en lugares incendiados, ¿ya? Por lo tanto, yo me planteo como hipótesis que esta especie tiene dormancia física que se rompe mediante el calor por fuego y esto permitiría a esta especie aprovechar las condiciones de baja competencia y liberación de recursos para el reclutamiento, ¿ya? Por lo tanto, para testar esta hipótesis tengo que realizar un diseño experimental, ¿ya? Para eso lo que necesitas, lo básico es que necesitas por una parte un tratamiento control, es decir, semillas a las que no les haces nada, y por otra parte semillas a las que les aplicas un tratamiento que intenta emular las condiciones que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, en este caso, siguiendo mi hipótesis, yo voy a plantear un choque térmico, ¿ya? No solamente
podría plantear choque térmico, a lo mejor también podría añadir exposición a humo, por ejemplo, ya, pero para este ejemplo lo estoy simplificando, choque térmico simplemente. Los tratamientos los debo replicar, ¿ya? Y replicar significa que tengo que ocupar muchas placas, porque vamos a ver que lo que hacemos es que vamos a aplicar el choque térmico poniendo la plaquita en calor, ¿ya? Y esta plaquita con calor, con muchas semilletas cada una, lo voy a hacer varias veces, ¿ya? Entonces esto se puede hacer, por ejemplo, en el horno de la casa o en un horno de laboratorio. Lo que hago es que caliento el horno. Cuando tiene la temperatura adecuada, meto la plaquita. La tengo durante el tiempo requerido, la saco. Vuelvo a meter otra plaquita y lo hago así, porque estoy replicando el experimento. Replicar significa hacerlo muchas veces, ¿ya? Lo replico y lo replico tanto en el tratamiento que tiene que ver con la hipótesis planteada como con el control. ¿Ya? Y habitualmente necesitáis cuantas más semillas mejor, ¿no? Un mínimo de 10 semillas por placa y un mínimo de 5 semillas, perdón, de 4 a 5 placas por tratamiento, ¿ya? Normalmente estas plaquitas y todo el material tenéis que esterilizarlo porque las condiciones en que vais a incubar la planta suelen promover el crecimiento de hongos, entonces uno suele esterilizar el material, la cubierta de las semillas o por último aplicar fungicidas durante el tiempo de incubación de las semillas. Y hay que procurar eso, lo que decía, trabajar en condiciones de asepsia, ya significa condiciones de esterilidad. Las semillas se incuban en condiciones que también pueden tener que ver con la ruptura de la dormancia, como lo que yo os hablaba de alternancia de temperaturas, por ejemplo, o de fotoperiodo, y pasado un tiempo variable que hay que estipular en función del tratamiento, de cómo funcionan las cosas, o vosotros podéis leer ejemplos en la literatura. 2 meses es un número habitual, pero no siempre, vais a contar el número de semillas germinadas en las placas. Lo podéis contar a lo largo del experimento o simplemente al final. Si lo contáis al final vais a tener el porcentaje final de germinación. Si lo contáis a medida que ocurren las germinaciones, por ejemplo, cada 2 días o todos los días, vais a poder medir también la velocidad de germinación. En este caso se midió solamente la velocidad de la germinación al final del experimento y lo que hacemos es comparar con cuánto germinaron las placas del control con cuánto germinaron las placas del choque térmico y bueno, vemos que hay cierta variación. Ya hay placas donde aquí no germinó nada, aquí un 10% de las semillas, así sucesivamente. La comparación de la germinación tiene que ser, o de la germinabilidad, tiene que ser cuantitativa. Tenemos que emplear los números, ¿ya? Y lo que nos interesa no es ver qué pasa con cada placa, sino es ver qué pasa en promedio con cada placa, ¿ya? Y es por eso que uno lo que hace es que utiliza este tipo de gráficos, donde lo que hacemos es representar el porcentaje de germinación promedio para el tratamiento control y el porcentaje de germinación promedio para el choque térmico. Y evidentemente la variabilidad, porque el promedio no significa que todas hayan germinado, por ejemplo, en este caso en un 80%, sino que han germinado entre el 90 y el 70%. ¿Ya? Por lo tanto, yo expreso esa variación, ya, por ejemplo, en este caso yo aquí lo he expresado como una desviación estándar, y lo que yo tengo que hacer para compararlo de una manera visual, evidentemente hay herramientas estadísticas, pero no vamos a entrar en esto en el curso, pero lo vamos a hacer visualmente. Lo que yo veo es que estas barritas no se solapan. Yo veo que por mucho que haya una variabilidad, sea cual sea esa variabilidad, siempre voy a obtener un porcentaje de germinación mayor en las semillas expuestas a choque térmico que a las semillas no expuestas a choque térmico. Por lo tanto, yo aquí podría decir que sí, el choque térmico estimula la germinación, rompe la dormancia de las semillas y por lo tanto puedo proponer de que hay evidencias que sugieren que las semillas de esta especie tienen dormancia física que se rompen por los incendios, lo cual estaría explicado por una exposición por habitar lugares donde recurrentemente hay incendios forestales.
Hasta aquí la parte de germinación. Vamos a ver un poquito de crecimiento. El crecimiento a nivel de individuo, no a nivel de población, que eso ya lo visteis en ecología, a nivel de individuo, el crecimiento de tamaño de las plantas se produce mediante lo que es la división celular, es decir, la síntesis de nuevas células, o bien la elongación celular, es decir, el aumento del tamaño de las células. Normalmente van de la mano, suele haber primero una división celular y después una elongación, ¿ya? Recordar que para la división celular, que el término técnico es citocinesis, cuando ocurre la división del citoplasma, primero tiene que haber mitosis, es decir, el reparto del ADN entre dos nuevos núcleos, y para que esto ocurra, primero tiene que duplicarse el ADN y condensarse en los cromosomas. Todo esto es material que ustedes ya han visto en sus cursos de biología. Dependiendo de cómo se produzca la citocinesis, es decir, si la división es anticlinal o es periclinal, como en este caso, es que la célula va a ir creciendo más a lo largo o más a lo ancho. Y por lo tanto, eso va a determinar la forma de la planta. ¿Dónde ocurre esta división? Ocurre en unos tejidos que se llaman tejidos meristemáticos, que esto entiendo que también lo sabéis de vuestras clases de botánica, ¿ya? Estos tejidos meristemáticos se encuentran en los meristemos, ¿ya? Y tenemos dos tipos de meristemos. Por una parte están los meristemos apicales, que están en los ápices de los tallos, por ejemplo, aquí, ¿ya? O de las raíces, ¿ya? Y determinan el crecimiento en longitud de los tejidos primarios. Básicamente determina el crecimiento en longitud de las raíces y de los tallos. Por otra parte, tenemos los meristemos laterales, que determinan el crecimiento en grosor de los tejidos secundarios. Hay dos. Tenemos el cambium vascular, que es el que va a producir xilema y floema secundario, floema hacia la parte exterior del cambium y xilema hacia la parte interior del cambium. Y por otra parte tenemos el felógeno o cambium suberógeno, ya que es el que nos va a formar básicamente la corteza, ¿ya? Pues perdón, la peridermis. Recordar que la corteza está constituida por el floema, el cambium suberógeno y la peridermis. La peridermis es la parte más externa de la corteza. Hasta ahí la parte de crecimiento. Respecto a la elongación celular, para que una célula se elongue, lo que se requiere básicamente es que, lo primero es que la pared celular, que es lo que le da rigidez, se vuelva más elástica, ¿ya? Y esto está mediado por hormonas, particularmente el ácido indolacético. Lo que son las hormonas lo vamos a ver más adelante. Después, una vez ya la pared celular está más elástica, entonces empieza a entrar agua dentro de la célula y claro, se hincha pues como un globo, ¿ya? Se empieza a hinchar. Este agua entra a través de proteínas de membrana, ¿se acuerdan que las vimos en la primera clase como un repaso? Se llaman acuaporinas, ¿ya? Y este agua es almacenado en uno de los organelos dentro de la célula, que es la vacuola, que básicamente es lo que constituye la mayor parte de las células. Hablaremos mucho más de la vacuola y de su rol en el agua cuando hablemos de las clases de relaciones hídricas en las plantas. Una vez ya se ha adquirido el tamaño final de la célula, esta vuelve a adquirir rigidez porque se vuelve a sintetizar pared celular, ¿ya? La forma en la que las fibras de celulosa se dispongan en la célula va a determinar que las células sean más alargadas o sean más redondas. Para este crecimiento hace falta una cantidad de recursos, pero estos recursos no son ilimitados, ¿ya? Y por lo tanto, como no son ilimitados, la planta, y nos pasa también a nosotros, a las personas y a otros seres vivos, deben decidir hacia dónde asignar los recursos, ¿ya? Pueden asignar muchos recursos a crecimiento y eso va a ocurrir en detrimento de otras funciones vitales, como bien sea la supervivencia, no sé, básicamente la supervivencia o la reproducción, ¿ya?
según la estrategia ecológica. Con supervivencia me refiero básicamente al metabolismo, bien el actual o el futuro. Pueden ser recursos que se almacenan y que después van a ser empleados en un momento en el que la planta no pueda capturar esos recursos. Y ese almacenamiento puede formar parte también de la estrategia ecológica, ya mediante lo que se llama formación de reservas, es decir, la síntesis de reservas que compite con otras funciones vitales. No obstante, hay veces que el almacenamiento no forma parte de la estrategia ecológica per se, sino que tiene que ver con procesos secundarios. Por ejemplo, en el caso de la acumulación, se habla de acumulación cuando la adquisición de recursos excede a la demanda para el crecimiento y la mantención, y entonces esos recursos quedan almacenados. Básicamente es lo que nos pasa cuando comemos mucho dulce o muchas grasas y no hacemos deporte, entonces nos salen los rollitos, ¿no? Eso sería acumulación. No es que estemos almacenando para prepararnos para el invierno, como pasa, por ejemplo, con los pajaritos, ¿no? Los pajaritos se llenan de grasita en su pechito durante el verano y esa grasita la van a acumular durante el invierno cuando la cantidad de recursos es menor o para la migración. Ahí estaríamos hablando de formación de reservas de manera activa. También a veces se encuentra que hay un almacenamiento cuando lo que hay es una reutilización de compuestos que en otro momento era otra, ¿ya? Esto ocurre mucho con el nitrógeno y el fósforo después de la senescencia foliar. Vosotros sabéis que las hojas, las plantas que son deciduas de invierno, pierden su color, y eso es porque la clorofila, que era lo que le daba el color, el pigmento de la clorofila, se degrada para ser este nitrógeno empleado en otras cosas, ¿ya? Entonces hay un momento de almacenamiento de nitrógeno, ya que en realidad no viene de la captura, la obtención de compuestos frescas, sino que es un reciclaje. ¿De qué están constituidas estas reservas? Lo más fundamental en términos de cantidad son los carbohidratos. Ya lo vimos en la clase anterior, que habían diferentes tipos de carbohidratos, y los carbohidratos de reserva son sobre todo almidón, ¿ya? Y en algunas especies de ecosistemas fríos son los fructanos. Y también a veces, en algunos casos, los azúcares solubles, básicamente la sacarosa. Como nitrógeno, el nitrógeno se almacena en forma de nitrato, de aminoácidos, de amidas, ya que son compuestos orgánicos que tienen un grupo amida, y proteínas. No solamente se pueden almacenar aminoácidos, sino también ya las proteínas constituyen o están constituidas por una cadena de aminoácidos. Y el fósforo se va a almacenar tanto en forma orgánica como inorgánica. Hasta aquí la clase de hoy. Gran parte de la materia de la clase está basada en este libro que es sobre semillas, y que lo tenéis en la carpeta Drive del curso. También otros libros más generales de ecofisiología general, y además podéis ver en las diapositivas bibliografía especializada, que es la que obtengo básicamente para casos de estudio. No olvidar, cuando estéis repasando esta clase, ir consultando las fichas de los casos de estudio, porque a medida que que voy avanzando en las clases, voy dando pistas, ¿no?, que van a permitir responder a las preguntas. Así es que ánimo y revisar los casos, a ver si ya encontráis algunas pistas para empezar a responder los casos de estudio que os propongo en la investigación.